¿Qué tal? ¿Cómo le va? Viernes 16:35 minutos, hora en que comenzamos a grabar este objetivo que usted ve o está viendo precisamente este sábado a las 20:30 horas. La política sigue metiendo baza en las decisiones que están vinculadas directa o indirectamente con las cuestiones económicas. No obstante, hay una situación de la macroeconomía que le está otorgando cierta previsibilidad coyuntural al gobierno nacional. Por ejemplo, la próxima cosecha, de la que mucho habló en un determinado momento Néstor Sargiotto, el crecimiento del 11% en la actividad productiva y los bonos atados al PBI que arriman a un posible acuerdo por la deuda, es decir, hay interés, o el interés lo va a explicar Sargiotto posteriormente si es especulativo o no. Se redujo, aunque mínimo, el riesgo país. Hay pronósticos privados que determinan una revisión del crecimiento anual hacia arriba. El apocalipsis sobre la transición no aparece en tanto los números de la macro se desenvuelvan dentro de los carriles que frenen cualquier intento en tal sentido. Los empresarios son renuentes, han logrado reunirse, la Asociación Empresaria Argentina, la Sociedad Rural, la UIA, pero difícilmente desprecien lo que finalizará ofreciendo o no el mercado de acuerdo a esta ambivalencia con que se mueve la economía en nuestro país. La política que se anuncia desde el Banco Central de la República Argentina va a obligar a repensar los grandes bancos. ¿Y por qué decimos esto? Porque Mercedes Marcó del Pon, hasta ahora sabe perfectamente bien que las entidades bancarias se habían abocado a los servicios, a escaso crédito y a la especulación bonista, mientras la función esta de asistir a los sectores productivos era absolutamente casi nula. Ahora aparece una idea que es la bancarización en el interior del país con apertura de nuevas sucursales y restablecer las cooperativas de crédito, hecho que ha hecho pensar a los bancos. No obstante, hay dos detalles que no se pueden ignorar. Hay escasez de liquidez por parte del Estado y el estado financiero de las provincias amenaza con explotar. Estas necesitan dinero constante para salvar el desmanejo discrecional de sus administraciones. El gasto y su destino preocupa a muchos. Y la deuda y su refinanciación a través del plan de asistencia financiera también. Esto es como la vieja historia de la sábana corta, ¿vio? Primero falta la ley que reforme el impuesto al cheque. Untar de allí no garantiza su tranquilidad financiera en el futuro, es decir, para las provincias. Servirá para contener como mínimo el aluvión de incrementos salariales del personal del Estado. De lograrlo, hay que tener en cuenta que existe una lógica kirchnerista y que va a ser una lógica política, es decir, la revancha de una ley que el kirchnerismo quiere definitivamente que no salga. ¿Qué va a hacer? Reducir el envío de otras remesas o ATN para obra. En principio me parece que el determinismo político va a depender de las decisiones orgánicas que se adopten. Está en marcha probablemente la reforma de la ley penal tributaria, discutir la coparticipación, son algunas que habrá que ver si se concretan. Si la política se dirime de enconos y venganza, me parece que la pelea seguirá siendo espuria y podría llegar a ser grave. La intranquilidad, la inestabilidad no ayuda. Esto ocurrió esta semana, en tanto la muerte silenciosa, esta llamada inflación, es un pormenor que tiene varios justificativos, pero que padece la sociedad. Yo recuerdo una frase del actor inglés Michael Caine, que me parece antológica, y a propósito que no es disparatada compararlo con esto. Caine decía, cuando has oído el disparo, no es necesario agacharse, ya no es riesgo, porque nunca oyes el disparo que finaliza alcanzándote. Es decir, es una tontería, por ejemplo, hoy hablar del precio de la merluza, válido donde atiende Dios, o de hurgar en las exportaciones cárnicas para bajar el precio. Los controles que debieran haber existido en manos de la patota morenista han fracasado lastimosamente y ese es un hecho inevitable. Los oligopolios, 70% de la demanda productiva instalada es la que fija los precios, o por lo menos es la que los impone. El gobierno lo ha permitido, aunque después los termine demonizando públicamente. La inflación me parece que es el tema que el gobierno debe atacar más allá de que su impulso le sirva para generar una recaudación que, imprevisto o no, a través del IVA, sume para la caja. Se toman medidas o el círculo vicioso se va a terminar activando. Aumento de sueldos, costo a los precios, más inflación y vuelta a empezar. Es una historia que ya la conocemos. Pero paradojalmente o increíblemente, hay sectores que comienzan o están restituyendo su dinamización, su producción. Y el consumo se sostiene, dicen muchos, a pesar del incremento de precios.
¿Cuánto tiene el gobierno para seguir especulando con este sistema? Es un gran interrogante. Nadie puede aventurar lo que el areópago kirchnerista tiene en la galera. Si la situación internacional funciona, el esquema aparece como invariable en última instancia. Habrá venta de divisas, emisión monetaria, economía caliente, que solo el mismo central podría llegar a atenuarlo rescatando con bonos el dinero circulante. La otra instancia ya es conocida, secar la plaza aumentando la tasa de interés, hoy no figura en el manual, por lo menos hasta ahora. El central de esta semana compró creo que 45 millones de dólares, lo que significa una especie de señal. La liberación de las reservas va a servir para fondear el gasto cuyo destino es incierto. Van a faltar unos cuantos millones, que entienden desde el gobierno nacional puede conseguirse con el canje de la deuda y la financiación internacional. El sábado pasado, el licenciado Daniel Lovic decía que es una exagerada pretensión ir a los mercados internacionales en búsqueda de fondos, teniendo en cuenta lo que sucede hoy en este marco de la crisis europea. El gobierno sobreactúa el impacto en el mediano plazo, aunque lo vea auspicioso. El excedente de concretarse el pronóstico de crecimiento va a corregir el falso presupuesto con dinero fresco para reemplazar lo que posiblemente se pueda perder con el gravamen del impuesto al cheque o recuperar las reservas que eventualmente se usen para el pago de la deuda. No obstante tanto ruido político, tanta insensatez de la dirigencia, tanto volumen de precariedad, suele ser o se parece un motivo no menor. Alguien dijo una vez, no recuerdo bien quién, que con $1 usted determina su destino. Si lo despilfarra, termina pobre. Si lo hace en obligaciones propias, pasará a ser clase media. Y si lo invierte en su mente e inteligencia, va a elegir la riqueza y su futuro. Solo es cuestión, nada más que de conciencia y responsabilidad. La duda, la gran duda, es buscar alrededor nuestro y encontrar a alguien que tenga ambos tributos. Auspicios y comenzamos el programa.